Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a desarrollar un comentario, parte de una clase con una intención, ¿no es cierto?, de ese tipo, en relación a la materia que tiene que ver con este siglo XIX, particularmente para los primeros medios de nuestro colegio alemán San Thomas Morus. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a enunciar, vamos a hacer un resumen, unos comentarios que tienen que ver con un tema que venimos tratando hace rato, pero que en esta oportunidad ya se va a enfocar en algo nuevo. Nos referimos a este siglo XIX, los movimientos liberales, el surgimiento del nacionalismo, conservadurismo, así como también el despertar del socialismo, y habíamos dicho que el nacionalismo tenía dos vertientes, ¿cierto? Eh, por una parte, la vertiente unificadora y por otra parte, la vertiente de independentista. Esta última ya la vimos con algunos casos exitosos y otros casos también más frustrantes o frustrados, digámoslo así. Pues bien, en la vertiente que tiene que ver con la unificación, en el siglo XIX los dos grandes ejemplos de la historia occidental y europea particularmente son la unificación italiana y posteriormente la unificación alemana. En este comentario nos vamos a referir a la unificación italiana, un tema del cual no hemos hablado en clases y por eso la importancia de poder ver este video, complementarlo en clase y posteriormente, por supuesto, con algunas lecturas y otros comentarios que podremos tener directamente. Así que para comenzar rápidamente, recién miraba yo aquí mi cronómetro, lo eché a andar, ¿ok? Pero sí va a ser muy importante compartir pantalla con ustedes y que veamos muy rápido ya este apronte de este tema, la unificación italiana. Empecé muy rápido, por supuesto, saludarlos con cariño a todos, esperando que estén bien, que se cuiden mucho. Estas cuarentenas preventivas y las que pudieran venir nos deben pillar a todos preparados de todas maneras para estar de todas formas desarrollando nuestros estudios. A los amigos del canal YouTube que nos siguen, también deseándoles que en cualquier parte de Chile o del mundo que nos vean y que estas clases puedan servirles. También les deseamos que se puedan cuidar y no tengan contratiempos con la pandemia. Vamos al grano. Unificación italiana. Esta es una expresión del nacionalismo decimonónico, pero en su vertiente unificadora. Ya fue dicho. La fecha estimativa, la fecha que podemos situar para ubicarnos, puesto que todos son procesos y siempre tienen antecedentes, se desarrolla un hecho también como un proceso y se proyecta a veces en el tiempo, más de un año, 2 años, casi nunca un acontecimiento importante se da en un solo mismo año, siempre tiene un conjunto previo de situaciones. Es 1860, para ubicarnos ya en la segunda mitad entonces del siglo XIX. Importantísimo es lo que tenemos escrito en este instante por acá. Italia es una expresión geográfica. ¿A qué me quiero referir con esto? Que en el siglo XIX, cuando los europeos en general se referían a Italia, la verdad es que estaban hablando de lo que tiene usted enfrente en el mapa, la bota itálica. Para ellos esto era Italia, una península, un territorio con este pasado glorioso del Imperio Romano, pero por ahora era eso, la península itálica. Hablar de Italia no estaba en la mentalidad, excepto de algunos visionarios e importantes personajes que vamos a conocer, de la misma, llamémosle así, comunidad global italiana. ¿Por qué digo comunidad global? Porque en realidad Italia, como el mapa lo demuestra, estaba tremendamente dividida. Estaba dividida en 7 entidades políticas y 2 territorios no menores en manos del Imperio Austrohúngaro. Veamos juntos cuáles son estas entidades políticas que necesito compartirles a todos. La primera, vamos a marcar, sí, concretamente acá con negro mejor. Existía el reino de Piamonte, que había logrado tener el control también político de Saboya, Niza, que después lo entrega a los franceses, por eso hoy Niza te suena más como un territorio francés que italiano, la cual controlaba también la isla de Cerdeña. El reino de Piamonte tenía su propio monarca. Por otro lado estaba el Gran Ducado de Lombardía, número 2, el Ducado de Parma, Módena, Toscana. Atención, los estados pontificios que ocupaban una no menor extensión. Si supiera calcularlo rápido o al ojo el 20% del suelo italiano, tal vez no. Y finalmente tenemos acá el que era conocido como el Reino de Nápoles y las 2 Sicilias,
que abarcaba la parte sur de la isla, de la península, allá en Calabria, y la isla de Sicilia, y donde está, ¿no es cierto?, la conocida ciudad de Nápoles, tomando en cuenta varios detalles. El primero, que efectivamente aquí la región de Venecia y el Véneto estaban en manos del Imperio Austrohúngaro. ¿De acuerdo? Aquí está coloreado porque es una entidad nacional italiana, pero políticamente estaba dominada por este imperio austriaco. Imperio austriaco que va a empezar realmente a llamarse Imperio Austrohúngaro a partir de 1861, aun cuando tiene por lo menos un siglo y medio de mucha relación entre Austria y Hungría. Pues bien, en segundo lugar, este territorio del Reino de las Dos Sicilias, el sur de Italia, pertenecía a la corona de Aragón desde los tiempos de Fernando de Aragón y Cristóbal Colón, o sea, desde 1469. Bien, bastante tiempo atrás, si sacamos la cuenta son 4 siglos, ¿ok? Y aunque vivían napolitanos, italianos, sicilianos, políticamente pertenecía a la corona de Aragón, que como saben se unificó con la española y por lo tanto pertenece a España. No es un territorio autónomo, ¿de acuerdo? Pues bien, si nosotros revisamos nuevamente entonces, ahí están las 7 entidades que podemos considerar entidades políticas separadas, aun cuando están todas dentro de la bota itálica y aun cuando todas tienen muchísimos elementos en común. Por algo, el sentimiento nacionalista va a tomar fuerza en esta región de Europa. Tenemos entonces 1 Piamonte, 2 Lombardía, 3 Parma, Módena, ahí van 4, Toscana 5, los territorios, ¿no es cierto?, pontificios 6 y el reino llamado de las Dos Sicilias 7. Ojo, que los llamados estados pontificios, que los hemos, y los estoy volviendo a marcar acá, los estados pontificios son propiedad privada de la Iglesia, son propiedad privada de la Iglesia Católica Italiana, ¿de acuerdo? No pertenecen a otro reino y el Papa está ahí. No, es suelo privado, es propiedad privada, es como si fuera una hacienda, una parcela, un fundo, es todo eso perteneciente a la Iglesia Católica. Bien, ahora, sabiendo todo esto, podemos realmente entender de que efectivamente los italianos van a tener de una o de otra manera esa sensación, ese sentimiento, ese deseo, van a tener esas ganas, van a encontrar un porqué, unificarse. Recuerden que el nacionalismo te dice, el nacionalismo sano del siglo XIX, no los del XX, que son distintos, tienen otros componentes, el nacionalismo del siglo XIX te dice que tú eres una nación si acaso tienes una historia común, o sea, un pasado común, un grupo étnico, tienes lengua, tienes tradiciones, tienes costumbres, cultura. ¿Qué es lo que no tienes? Un solo gobierno y un Estado unificado y fronteras definidas. Italia no tiene un solo gobierno, sus fronteras están fragmentadas y por lo tanto no hay un solo Estado. Así el sentimiento nacionalista va a asentarse entonces en Italia, motivándolos a unificarse. Si avanzamos, quiero señalarles una cosa. Aquí aún cuando acá abajo había un nombre, Víctor Manuel, ya lo vamos a conocer y lo vamos a detallar. En primer lugar, la unificación italiana tiene etapas. Y la primera de todas es esta que yo denominé aquí, la de los antecedentes ideológicos, y las de don Giuseppe Mazzini. La verdad es que siempre, antes de cualquier hecho histórico relevante, unificación, guerra, separación, independencia, etcétera, siempre hay ideas de por medio. La misma revolución y la revolución, digamos, francesa tuvo un antecedente ideológico, la ilustración. Pues bueno, en Italia los antecedentes ideológicos, es decir, el fundamento, las ideas, esa abstracción filosófica, esa abstracción, ese pensamiento que te lleva luego a desarrollar un acto propiamente tal, es la ideología. En este caso es el nacionalismo, ya no hay ninguna duda. Ha sido ya demostrado hace un par de minutos atrás, en el sentido de todo lo que el nacionalismo te demuestra que corresponde a una nación, ¿verdad? Los italianos lo han denominado el risorgimento. No sé italiano, así que risorgimiento podemos decirlo, el risorgimento. Este señor Giuseppe Mazzini, bien, es un abogado, digamos que escritor, columnista, pero muy pronto también un ideólogo. Él desde muy temprano
se considera, incluso participa activamente, portando hasta un fusil en algún momento en los conatos revolucionarios de 1848, en suelo italiano. Giuseppe Mazzini dice, estudia Derecho brevemente, lo pueden leer conmigo. Giuseppe Mazzini se encargó muy pronto de una lucha contra el orden establecido por el Congreso de Viena. Es decir, es un hombre que tempranamente, no es el único, pero es un hombre que tempranamente se da cuenta de que el Congreso de Viena ha sido fundamental para esta fragmentación que sufre toda Italia. ¿Sí? Él, como nacionalista, tiene la intencionalidad de poder unificarlo. Empieza muy temprano, en 1830, 1840, incluso está en prisión, tiene que escapar de Italia, se refugia en Francia, pasa por Inglaterra, vuelve, pero luego encuentra cabida en estas intenciones que están comenzando a demostrar otros personajes importantes como el rey Víctor Manuel II, del cual vamos a hablar enseguida. Mazzini entonces se consagró a la lucha contra lo que el Congreso de Viena en 1815 dejó establecido en Italia. Su activismo, dice, tendría un doble objetivo. Era una lucha nacionalista por la unidad italiana y la eliminación de la influencia extranjera en la península. ¿Cuáles eran las dos influencias extranjeras? El dominio austríaco en el norte y el dominio español en el sur. Bien, también en su foro interno dice que tiene una lucha liberal y republicana contra el absolutismo monárquico de la restauración en general. Va a encontrar, eso sí, sus ideas, un suelo fértil en un personaje que es el rey Víctor Manuel, pero que no va a querer actuar ni ser un absolutista en esta Italia que está caminando lentamente en pro de una unificación. Entonces, ideólogo Giuseppe Mazzini, defiende completamente la idea nacional, se opone a la presencia extranjera, es un activista, es un abogado, político, es un hombre que lucha por esta idea, unificar Italia. Y lo que él hace no es menor porque defiende una idea que se esparce. Las ideas no respetan fronteras, no respetan alambradas, no respetan murallas. Las ideas se difunden. De tal manera que lo que él hace es una manera mediante la cual está sembrando este espíritu nacional en toda Italia y fundamentalmente en el norte. ¿De acuerdo? Veamos. Las iniciativas políticas. Aquí les presento a Víctor Manuel II, rey de Piamonte y Cerdeña, como fue demostrado en el mapa recientemente. Si leemos muy rápido, dice que él mantuvo una monarquía constitucional, diseñada en un estatuto real a partir del año 48, cuando en el reino de Piamonte a su padre le demandaron mediante un conato revolucionario propio del año 48, en donde éste no debía actuar de manera absolutista, ni gobernar de manera absolutista. Desde ese entonces es una monarquía constitucional, lo que quiere decir que el poder ejecutivo lo tiene el rey y el poder legislativo lo tiene un parlamento. Ya no es un monarca absoluto. Este monarca es un buen modelo para la época, puesto que es un monarca entonces que mantiene la monarquía constitucional, ¿bien? Y él era un hombre, podríamos decir, bastante moderado dentro de todas las demandas que los liberales estaban pidiendo en toda Europa en general. Si leemos muy rápido, dice claramente, ¿ya?, que dice que se convirtió, a pesar de su moderación, en el régimen más liberal que quedó en Italia después de la represión de los movimientos revolucionarios por un austríaco que comandaba, por el ejército austríaco comandado por Radetzky. Recuerden que Austria, Rusia, Prusia, conformaron la Santa Alianza y tenían un ejército en común, o un ejército que se comprometía a defender a los monarcas frente a cualquier conato revolucionario. Por lo tanto, fueron reprimidos en el 48, sin embargo, se consolidó allí el Estatuto Real. Avanzo. Respetó escrupulosamente el marco constitucional y llamó a gobernar a personajes caracterizados por sus ideas liberales y nacionalistas. No está mal. Este rey llamó a Camilo Benso, que es conde de Cavour, de quien vamos a mostrar una siguiente imagen también. Y este es su primer ministro desde 1852. Este monarca entonces es fundamental. Mazzini, las ideas. Víctor Manuel II ya empieza a tomar iniciativas políticas de disminuir, conservar un tipo de monarquía que no sea absoluta, y llama a su gobierno en su pequeño reino en el norte a un interesante político también nacionalista.
Si avanzamos, vemos el personaje mencionado. Aquí, ay, me quedó algo malo. Es Camilo. Camilo, quedó escrito Emilio Benzo. Es Camilo Benzo, el conde de Cavour. Este personaje es un político muy agudo, muy hábil, y va a tomar las riendas de la política interior y exterior también del reino de Piamonte. Él es el que lleva adelante ahora la ofensiva diplomática. Las ideas ya están sembradas con Mazzini. La iniciativa de una figura, de un personaje que puede consolidar la unificación en su persona, en manos del rey, y luego ahora necesitamos al político hábil, el político, ¿no es cierto?, de la conversación, el político que pretende llegar a los otros ducados, y veamos cómo lo hace. Para hacerlo muy rápido y terminar esta primera parte de este comentario, dice que se centró en promover la unificación de Italia bajo el liderazgo de Víctor Manuel II. Implantó en la península todo lo posible por un régimen liberal moderado. Dice, lo que él busca es reconocer que los italianos no podían liberarse absolutamente solos. En otras palabras, lo mismo que había hecho Mazzini, de rechazar la presencia extranjera, Camilo Benso dice, es lo que hay que hacer, pero no tenemos la capacidad absolutamente solos de poder liberar el norte de Italia de manos del Imperio Austriaco y el sur de manos de los españoles. Por lo tanto, empieza una ofensiva diplomática también en el extranjero para conseguir apoyo y así luchar juntos con una potencia extranjera para liberarse de otra potencia extranjera. Rápidamente la lectura dice que maniobró hábilmente tanto la política interior como la diplomacia internacional. O sea, el político como lo hemos querido presentar en este último minuto y medio. Obtuvo el apoyo de todas las corrientes liberales y nacionalistas en todas partes del norte de Italia, no solo en el reino de Piamonte. Bien, luego hizo saltar, comillas, lo que se conoció como la cuestión italiana, es decir, esta idea de un problema en el que estaba Italia que no podía unificarse, y además este reclamo que se hizo escuchar, se le llamó cuestión italiana precisamente al dominio austriaco en el norte, en el Véneto y la Lombardía. Este problema, la cuestión italiana, lo puso sobre la mesa en, digamos, reuniones diplomáticas con representantes de otros reinos, particularmente Francia e Inglaterra. ¿De acuerdo? En el siguiente comentario vamos a ver los siguientes pasos que toma y desarrolla la unificación italiana. Dejamos de compartir esta parte y quedamos hasta aquí en esta grabación, en este comentario.